Recibe, Señor, toda la gloria y toda la honra. Recibe, amado Señor, la ofrenda del corazón de tu pueblo. Gracias, amado Señor, por lo que ya estás haciendo y por lo que harás. Porque nos has traído, amado Señor, con un propósito: hablar a nuestro corazón y perfeccionar la buena obra, dice tu palabra, que has comenzado en cada uno de nosotros. Por eso, amado Señor, tenemos la certeza de que de este lugar no saldremos igual a como hemos llegado, sino que tú, Señor, cumplirás el propósito por el cual nos has traído a través de tu palabra, a través, Señor, de este tiempo maravilloso que estás obrando en nuestros corazones y en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo le doy la bienvenida y le invito que tome asiento en esta mañana. Y le doy la bienvenida a nuestro segundo servicio dominical, nuestro segundo servicio familiar en este puente donde muchos hermanos fueron a pasear, a descansar un ratito. Y los que nos quedamos, juiciositos para la iglesia, para recibir palabra de Dios. Y hoy, como todos los domingos, he estado compartiendo y voy a compartir en el siguiente servicio un tema que tiene que ver con el carácter. La semana pasada hablamos cómo el enemigo ataca a un área de nuestra vida, o tres específicamente, y tiene que ver con lo que hay en nuestro interior. Él ataca a la santidad, ataca a la integridad, y hablamos ese domingo que ataca el carácter. A veces pensamos que los ataques es el diablo me quitó esto, o me hizo esto o aquello, pero poco nos damos cuenta que los dardos que envía el enemigo tienen que ver con lo que hay dentro nuestro que se une. Santiago dice que somos atraídos de la propia concupiscencia de nuestro corazón. Es decir, el enemigo ha sembrado muchas cosas a lo largo de nuestra vida, a través de lo que vivimos en la niñez, lo que vivimos en la juventud, y todo eso es lo que ha determinado en la manera en que nosotros actuamos, en la manera en que nosotros pensamos y sobre todo la manera en que nosotros reaccionamos ante las diferentes circunstancias. Para empezar, yo quiero darle aquí del diccionario el significado de lo que es el carácter. Dice el diccionario: el carácter es un conjunto de rasgos y patrones de comportamiento que definen la forma en que una persona reacciona ante diferentes situaciones y cómo interactúa con su entorno. Es decir, todo lo que nosotros vivimos, cómo reaccionamos cuando las cosas no salen bien, cómo reaccionamos. Les decía en el primer servicio, porque vamos a ver tres áreas en el carácter que ataca el enemigo o cómo nos ataca el enemigo. Y la que vimos en esta mañana es la aflicción. La que vamos a ver ahorita es el conflicto, cuando vienen los conflictos, cuando tenemos que enfrentar los conflictos, y en el siguiente servicio estaremos viendo el tormento. Y todo esto afecta nuestro carácter. Cuando hablaba esta mañana el significado de lo que es aflicción, la aflicción es el dolor o la tristeza por una pérdida. Nosotros a cualquier problema lo llamamos aflicción, pero no es así. Cuando la Biblia nos habla de que en el mundo tendríamos aflicción, o que muchas son las aflicciones del justo, está hablando de las pérdidas. Cuando perdemos algo, ¿cómo reaccionamos? Y le decía a los hermanos, mire, nosotros podemos fingir una vida espiritual, vamos a la iglesia, conocemos versículos, oramos, conocemos cánticos, nos reunimos, servimos, podemos hasta enseñar, hasta predicarle a otras personas, pero no podemos fingir cuando las cosas no están bien. Cuando vienen los problemas, lo que sale de nosotros es la realidad, lo que nosotros somos en realidad. Usted puede conocer a una persona bien tranquilita, puede conocer a una persona bien calmadita, puede conocer a alguien supuestamente lleno de la presencia de Dios, pero cuando hay problemas, cuando hay circunstancias contrarias, ¿cuál es su reacción? Eso es algo que no se puede fingir. Y ahí es donde está el carácter. Y ese carácter viene de todo lo que es la suma de todas las cosas que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Por eso hay muchas personas que tienen mucho dolor, raíz de amargura, deseos de venganza. Y la Biblia nos habla de todo esto y dice, si tú sigues teniendo todo eso en tu corazón, difícilmente lo que es el propósito de Dios y lo que el Señor está formando en nosotros,
que es el carácter de Cristo, difícilmente se va a manifestar. Entonces, el título de este mensaje es una pregunta: ¿sin conflictos? Porque nosotros le oímos a los problemas. Hay gente que dice, no, es que a mí no me gustan los problemas. Y cualquier circunstancia, cualquier situación que sea contraria, trata de huir, trata de evitarla. Vamos a ver también cuál es el significado, según el diccionario, de la palabra conflicto. Dice, es una situación de desacuerdo, oposición o lucha entre dos o más. Hay conflictos que son internos, un conflicto conmigo mismo, algo que está en mi interior. Ese conflicto lo tenemos cuando se enfrenta lo espiritual a lo carnal, a lo terrenal. Hay conflictos interpersonales, donde ya hay dos, allí puede haber un conflicto y de ahí para adelante. Inter o intragrupales, quiere decir conflictos sociales. La Biblia nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es algo que usted ha escuchado muchas veces. En otro de los evangelios dice, donde están reunidos de acuerdo en mi nombre, todo lo que pidan les será respondido, les será dado. Pero si usted retrocede unos versículos, está hablando de el perdón, hermano. Este mensaje o este versículo que nosotros tomamos, que hablamos de la unidad, antes de esto vienen unos versículos que nos habla de la importancia del perdón, la importancia de tener un corazón sano con las personas que están a nuestro alrededor y con el pasado, con las cosas que nosotros vivimos que en algún momento nos hicieron daño. Si nosotros miramos la palabra, dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, como se lo decía, en unidad o en común acuerdo. Resulta que donde no hay unidad no está el Señor, se mueven otras cosas. Se mueve el odio, se mueve la envidia, se mueve el rencor, se mueve el resentimiento, se mueve ese sentido de competencia, de mirar al otro como para usarlo, para aprovecharse, etcétera, hermano. Entonces nosotros debemos aprender a vivir en medio aún de situaciones difíciles y que de nuestro interior, como entonábamos este cántico ahora, lo que haya es un río de ¿qué? De alabanza, de bendición, de lo que es el fruto del Espíritu de Dios, según nos lo enseña a nosotros la carta a los Gálatas, ¿verdad? Ese fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, eso es lo que sale dentro del corazón de alguien que ha sido transformado y que está lleno de la presencia de Dios. Vuelvo y le repito, nosotros podemos hacer muchas cosas que nos hagan parecer a nosotros espirituales o cristianos, pero realmente lo que sale de lo profundo de nuestro corazón es cuando hay un momento de presión. En el primer servicio hablamos de la aflicción, de la pérdida y en este del conflicto, cuando hay desacuerdo, cuando hay oposición. Entonces, ¿dónde comienzan los desacuerdos, hermano? Si nosotros estamos mirando de la vida en comunidad o en sociedad, ¿dónde comienzan los desacuerdos? Comienzan desde la misma casa, desde una relación de pareja, desde un matrimonio, hermano. Y eso lo debemos entender y eso no está mal. Ay, yo tengo un hogar perfecto donde nunca hay un desacuerdo. Lo que son es mentirosos, hermano. Lo que están tratando es de ocultar que no hay acuerdos en todo por una sencilla y simple razón. Cuando hay dos personas, cada uno tiene un trasfondo. Y en este caso, si nosotros miramos el diseño de Dios, pues no van a estar de acuerdo al 100% porque un hombre va a pensar y a vivir y a reaccionar como un hombre y una mujer como una mujer. ¿Está mal eso? No, Dios nos creó y nos diseñó de maneras diferentes. ¿Para qué? Porque hay un complemento, hermano. Entonces, las necesidades que nosotros tenemos afectivas, que la tiene todo ser humano, hay momentos donde esas necesidades o en el caso de la relación de pareja, lo que yo pienso, demando, anhelo que mi esposa haga por mí no es lo mismo que ella piensa que yo o quiere o desea o anhela que yo haga por ella. Porque la manera en que nosotros suplimos esa necesidad afectiva es diferente. Por eso ahí ya mismo hay un desacuerdo. Porque yo pienso que si le doy a mi esposa lo que yo quisiera recibir, ella tiene que estar feliz. Y resulta que no, porque ella tiene una necesidad diferente afectiva. Todo eso lo aprendemos en la palabra de Dios, por allí en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, hermano,
donde se habla del matrimonio, versículo 22 en adelante. ¿Por qué le repite tanto al hombre, ame, 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 ame a su esposa? Para demostrar con todos los lenguajes que existen ese amor, porque esa es la manera. Al hombre, ¿qué? Sujeción y respeto, le dice la palabra de Dios a la mujer, que es dar un lugar, y el hombre fue diseñado de esa manera. Entonces, todo esto lo aprendemos en la palabra de Dios. Entonces vemos que las diferencias empiezan desde el mismo hogar. Empiezan desde el mismo hogar, desde nuestra juventud, desde nuestra niñez. Cuando somos niños, nuestros papás nos llevan para todo lado. Pero hay un momento en que ya empezamos como que queremos decidir y ser grandes para hacer las cosas que queremos y sentimos que no lo sabemos todo y empieza el conflicto, la diferencia con mi papá y con mi mamá, porque ellos ya pasaron unas etapas, tienen experiencia, tienen sabiduría y queriendo lo mejor para mí muchas veces me van a decir no y yo quiero que me digan sí. Pero si me dijeran sí, un día los voy a culpar por nunca haberme dicho que no. Entonces se da cuenta, hermano, que hay etapas de la vida donde nosotros debemos enfrentar las diferencias, la oposición y los desacuerdos. En la Biblia hay desacuerdos muchísimos, toda la Biblia está llena de situaciones. Adán y Eva, capítulo 3 de Génesis, usted ve que cuando ellos toman la decisión de creerle al enemigo, dan el paso, viene el Señor, llama a Adán, le dice, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo primero que él dice? No fui yo, fue la mujer que tú me diste. En ese momento ya hay un conflicto. Yo me imagino la cara, ¿usted imagina la cara de la mujer? Pues yo sí le dije, pero usted quiso, hermano. El que decidió fue usted, había podido decir que no. Ahí vemos un conflicto, Jacob y Esaú. Jacob anhelaba ese lugar, la primogenitura, la bendición. La última vez que estos se vieron, Esaú le dijo, la próxima vez que te vea, te mato. ¿Dónde más hubo conflictos? José y sus hermanos, ellos le tenían envidia, le tenían rabia, dice la Biblia, que no le podían hablar de una manera suave, lo trataban supremamente duro, lo querían matar, lo vendieron como esclavo. Y hermano, ahí había un conflicto. ¿Dónde más? Saúl perseguía a David. David mismo tenía conflicto con su hijo Absalón, bueno, realmente con sus hijos. Acab no quería a Micaías, Nehemías se defendía de los que se oponían a la obra. Hermano, la Biblia está llena de conflictos. Y la palabra de Dios nos enseña que esos conflictos van a estar. Cuando hablamos de las aflicciones, lo que dice Jesús mismo en Juan 16:33, cuando habla de las aflicciones es de la pérdida. Pero también el Señor nos prepara no solo para la pérdida, sino dice que nos preparemos para cuando seamos perseguidos y que nos preparemos para cuando seamos llevados a prisión y que nos preparemos porque el mensaje de la salvación o el mensaje de la vida espiritual no le va a gustar a muchos. Entonces, si estamos en medio de un mundo caído y si donde hayamos dos ya hay diferencias, yo estoy con Carlos en una situación, solo estamos los dos. Somos dos hombres que estamos en un lugar, en una posición, pero es que él tiene una vida o ha tenido una vida completamente diferente a la mía. Pueden haber pasado cosas parecidas, pero no iguales. La manera en que se forjó su carácter fue diferente al mío. Entonces los dos tenemos una visión de cómo solucionar las cosas. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando estamos en conflictos? Que los tenemos todos. Llegar a acuerdos. Ese es el punto. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros en toda la creación, de todo, de lo que Dios creó, de la naturaleza, de los animales, de absolutamente todo. Y es la posibilidad de llegar a acuerdos. Por eso nos dio la comunicación. Cuando a mí me dicen las personas, los matrimonios, una reunión de personas, un grupo de trabajo, es que estamos aquí en un conflicto y no vamos a poder solucionar. No, eso es mentira, sí se puede solucionar y se debe llegar a acuerdos. Yo le voy a poner un ejemplo que está en el libro de los Hechos. Es un texto bastante amplio, libro de los Hechos, capítulo 15, y es la manera en que un creyente debe solucionar los conflictos. Vuelvo y le digo, siempre van a existir los conflictos. ¿Cómo los soluciona? Es lo que le marca la diferencia entre usted y un inconverso y realmente entre un hijo de Dios y el resto de la creación. Habla aquí del concilio de Jerusalén. Dice la palabra de Dios. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión a los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por medio de mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de abogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Hermano, un acuerdo en medio de un conflicto, eso es madurez. La madurez no se mide por la cantidad de años que nosotros tenemos, sino por la formación que hay en nuestro interior. En el caso del pueblo de Dios, tiene que ser la palabra de Dios la que construye, la que edifica. No hay otro fundamento que el que ya está dado, que es Jesucristo, su palabra. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, ¿qué hacemos cuando hay una diferencia? Aquí había una diferencia que era bastante grande, bastante fuerte. Pablo y Bernabé han tenido discusiones fuertes diciendo: no, mire, la gente no se tiene que circuncidar. Los otros decían que sí, unos decían que no, otros predicaban que sí. Y no solo eran en Antioquía, eran diferentes lugares donde esto estaba ocurriendo. ¿Qué sucedió, hermano? Que se reunieron los principales y la palabra de Dios dice algo claramente, y en este pasaje que acabamos de leer 2 veces nombra
la presencia fundamental del Espíritu Santo de Dios allí en esta reunión para que se llegara a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cómo se llega a un acuerdo, hermano? Si yo tengo un problema con mi hermano, vamos a llegar a un acuerdo, es o que los dos cedemos en parte o que uno de los dos va a ceder en mayor manera para que podamos llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el problema para llegar a un acuerdo? El ego. Yo no quiero ceder. Yo no quiero pedir perdón. Yo no quiero reconocer que estoy equivocado. Yo no quiero reconocer que no tengo la razón. Entonces me voy a defender con pies y manos. Hermano, no sé si usted conoce personas así, le sacan a uno canas, hermano. A toda hora defendiéndose y se pueden sentar con usted y no, yo sí hice y pana. Hermano, son bebés. Hablando del carácter, son bebés, son personas de lo más inmaduro. Eso es como estar, hermano, yo tengo hijos adolescentes y eso es un cuento, pero son inmaduros, ¿cierto? Están hablando con un niño, pero alguien de 35, 40 años que esté en la misma situación, no y no. Oiga, reconozca su equivocación. No, definitivamente no. ¿Qué hay? Hay orgullo, hay altivez, el ego está haciendo de las suyas, hermano. ¿Cómo voy a reconocer? ¿Sabe qué he escuchado yo en consejería? En consejería muchas veces he escuchado de parejas, de esposos, que viene uno de los dos, cuenta la historia y dice, pero yo ya me di cuenta, yo ya caí en cuenta, yo ya estoy claro que el que la embarró fui yo. Y siguen en conflicto. ¿Qué pasó? Pues que yo no voy a pedir perdón y no voy a reconocer mi error. Hermano, y eso es lo que el enemigo es feliz. Porque nosotros, vuelvo y digo, en toda la creación, el Señor nos ha dado a nosotros la capacidad de comunicarnos y de llegar a acuerdos. Dice la Biblia, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero hay personas que están llenas no de paz, sino de amargura. Y están llenas de rabia. Y ante todo viven a la defensiva. Y ante todas las personas, siempre cualquier cosa que ocurre, están listos para señalar a otro. No saben enfrentar conflictos. Y como no se sabe enfrentar un conflicto, ni mediano ni pequeño, ¿cómo se enfrentarán las verdades del reino de Dios? ¿Qué va a suceder cuando yo abra la Biblia, que es un espejo espiritual, y este espejo me muestre mi condición y me muestre que yo estoy equivocado frente a todas esas mentiras que yo mismo me he dicho para justificar lo que he hecho? Y entonces el Señor mismo me diga, tú eres un pecador, Diego. Y yo discutiendo con Dios, no, eso es una mentirita pequeña, no, eso es un pecadito muy pequeño, eso es una mentirita blanca, eso es no sé qué. Pero es Dios mismo el que me está diciendo, tú tienes un problema, hay un conflicto, hay un desacuerdo. Dios me está diciendo algo en su palabra, pero yo, en mi carnalidad, en mi orgullo, en mi ego, no lo estoy reconociendo. Y el conflicto se puede alargar. La palabra de Dios en Santiago nos dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde? De las pasiones que hay dentro nuestro, de los caprichos, de los deseos del corazón. Yo quiero una cosa, mi pareja quiere otra. Yo quiero una cosa, mis hijos quieren otra. Venimos a la iglesia, ni siquiera esto es fuera de la iglesia. En la iglesia hay conflictos entre hermanos en la fe, en los ministerios. Hay conflictos, hay diferencias. Pablo le dice a los corintios, en parte lo que yo escucho es normal que ocurra. Porque es normal que se divida entre quienes están en la verdad y quienes no están, entre quienes son de Cristo y no lo son. Por allí en Corintios se le habla de esto. Hermano, y van a ocurrir esos conflictos. Siempre van a estar, siempre. Usted no puede pedirle al Señor que le dé una vida donde todo el mundo haga lo que usted quiere, donde todo el mundo reaccione como usted quiere, donde todo el mundo piense igual a usted. Además, qué aburrido sería, hermano. Usted está en un mundo donde si hay conflictos aquí, que nosotros tenemos algo que nos une, imagínese cómo era afuera con los inconversos. ¿Cómo será con el resto de la gente? Terrible. Vamos a vivir esos momentos. ¿Cuándo? ¿Cuántos conflictos puedo tener yo al mismo tiempo? En la casa tengo 5 hijos, esposa y ya son 6. En la oficina somos como 10 en esa oficina, ahí ya tengo otros 10. En la iglesia, ¿cuántos somos? En cada lugar, en el edificio donde vivo, ¿cuántas familias estamos? Y si nos reunimos, todos vamos a querer algo diferente y todos vamos a tener una demanda. Y los otros,
Ellos quieren para su lado, yo quiero para el mío. Hermano, ¿cómo se soluciona esto? En Hechos 15 nos muestra. Llegaron a un acuerdo. Pero ¿cómo se llega a un acuerdo? En el mundo quizás sea un poquito más complicado, pero en la vida cristiana es más sencillo. Porque cuando nosotros declaramos con nuestra boca que Jesús es el centro, es porque es el centro. Ojalá no sea simplemente una frase que usted dice. Nosotros podemos ser muy diferentes, todos. Tener trasfondos diferentes, una niñez diferente, una juventud diferente, una formación diferente, venimos de lugares diferentes, tenemos diferentes edades, pero hay algo que nos une, la palabra de Dios. Para llegar a un acuerdo, tengo que ir a la palabra. En otras palabras, sería como decirle a todos, reunámonos en el centro, porque en parte todos tenemos razón, pero en parte todos estamos equivocados. Entonces, vamos al centro del asunto. Y el centro es Jesús. Él es el centro de mi vida, Él es el centro de mi hogar, Él es el centro de mi familia, Él es el centro de mi trabajo, Él es el centro aquí en la iglesia. Lo que hicieron estos fue reunirse y en el centro estaba el Señor. Por eso dice la palabra, y le pareció bien al Espíritu, al acuerdo en que nosotros llegamos. Inmediatamente se llegó a un acuerdo, se mandó una carta, vayan a las iglesias, leen la carta, pero aparte de leer la carta, ustedes prediquen lo que está escrito en la carta. Entonces vamos a llegar a un acuerdo con mi esposa. Si yo llego a un acuerdo con mi esposa, con Cristo en el centro del asunto, entonces vamos a comunicárselo a todos los interesados. ¿Quién es? Toda la familia. Hijos, vengan por acá, porque se acabó el desacuerdo. No duró mucho, no tiene que durar mucho, hermano. Hemos llegado a un acuerdo. Y cuando llegamos a ese acuerdo, empezamos a caminar todos en ese camino, hermano. ¿Quién le da a usted la fortaleza para hacerlo? Dios. ¿Y por qué necesitamos a Dios? Porque en ese acuerdo yo tengo que reconocer mis errores. Reconocer que yo no tengo toda la razón. Reconocer que no soy perfecto. Darle razón al otro y ceder. ¿Puedo hacer eso en mis fuerzas? No, porque vivimos a la defensiva, hermano. Porque esa es la carnalidad. Porque eso es el pecado. Vivimos a la defensiva. En mi carne nunca lo voy a hacer. En mi carne me voy a desanimar. Por eso muchas personas cuando llegan, hay una figura, los centros de conciliación, hermano. Allá hay un abogado con ley en la mano. Se sienta el uno, los vecinos, los esposos, lo que sea. Este es mi caso, uno dice una cosa, el otro dice otra, y vamos a llegar a un acuerdo por ley. Y sacan ellos sus códigos y por ley dicen, bueno, entonces a usted le corresponde esto, a usted esto. ¿Cómo queda la gente? El que siente que perdió queda descontento. Así de sencillo. No, no me parece justo. Por eso existen las apelaciones. Por eso existen otras, en derecho, hermano, otras instancias. Y usted va cada vez a una más arriba. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con el fallo. ¿Cómo le parece? Injusto. A nuestra carnalidad siempre le va a parecer injusto. Todo es injusto. Por eso somos tan buenos para hacer el papel de víctimas, hermanos, siempre. Todo es injusto. Dígale a un empleado que es despedido de una empresa que es injusto. Vaya, miren las razones. No, las razones no interesan. No, porque usted no venía, no hacía, llegaba tarde todos los días. Sí, pero yo tenía una razón para eso. Y tenía al empleador que tenerlo. Todo es injusto, siempre, todo es injusto. Es injusto que en la iglesia no me tuvieron en cuenta. Es injusto que mi vecino, vea, en el parqueadero me hizo esto. Hermano, todo el tiempo estamos hablando de las injusticias. Pero el Señor nos dice algo. Hay una manera de solucionar los acuerdos. Por lo menos, no empiece por los de afuera.
Empiece por los suyos. Póngase de acuerdo con usted mismo, porque muchas veces es una cosa la que dice y otra la que hace. Ahí ya hay un desacuerdo intrapersonal. La manera de llegar a ese acuerdo es a través de la palabra, mi hermano. A través de la palabra de Dios. Hace años, la iglesia, este mes, en julio, cumplimos 12 años de la iglesia. La iglesia llevaba más o menos 2 años. Entonces estamos hablando de 10 años atrás. Permítame. Vino el pastor Esteban Fretes de Argentina. Estuvo como 15 días con nosotros por acá en unas actividades y estábamos allí parados mirando todo lo que el Señor en ese momento estaba mostrando lo que íbamos a hacer. La iglesia era aquí abajo en el local que hoy es de los niños y éramos más o menos 200 personas. El pastor Esteban estaba orando, llevaba como 2 semanas, estuvieron en un encuentro de hombres y todo, y me dijo: Pastor Diego, yo le voy a decir algo de parte del Señor. Le van a dividir la iglesia. Hay unas personas que ya están listas, lo han hecho, fulano, y yo lo miraba y dije: ¿a quién le contó? ¿O quién le dijo algo? Y le dije: ¿usted escuchó algo? ¿Alguien le dijo algo, pastor? Me dijo: no, en oración y los días que yo he estado aquí, el Señor me ha permitido ver, es esta y esta persona. Entonces, mi hermano Diego, prepárese, eso va a ocurrir. Como usted reaccione, como usted siga adelante, Dios está con usted. A mí ese tema no me gustó. Me hizo sentir triste, después sentí molestia, después sentí rabia, sentí muchas cosas, hermano. Y sucedió. Y cuando sucedió, mi corazón se endureció de tal manera que yo pensé y dije: yo voy a cerrar la iglesia. Yo no necesito vivir una situación como esta. Yo me voy. Además, la gente y uno les tiende la mano, una cantidad de cosas. Pobrecito yo. Amén. Soy la víctima. Pobrecito yo. Es injusto esto que está pasando. Y cerré mi corazón. Y así estuve unos cuantos meses. Me encontré con un amigo pastor un día almorzando en un restaurante, un pastor de una iglesia bastante grande. Y el pastor me dijo: ¿cómo va la iglesia? Y le dije: no, mal. Yo estoy aburrido. O sea, yo ya venía predicando con ganas de cerrar todo y de irme. Le dije: yo estoy aburrido. Y estoy aburrido, mi hermano, porque no es justo. Me dijo: ¿cuánto tiempo lleva así? Le dije: como unos cuantos meses. Me dijo: mal, Diego, muy mal. La labor de un pastor es abrir el corazón y darse a las personas, y usted lo cerró. Eso es lo que quería el enemigo. Y me contó su experiencia de una iglesia muy grande y me dijo: cuando a mí esto me ocurrió, me pasó lo mismo, me cerré, yo ya no quería hablar con nadie, no confiaba en nadie, estaba predispuesto. Pero resulta que abrí mi corazón, porque no puede un pastor tener su corazón cerrado. Hermano, eso es lo que nos pasa a todos. Yo no quería creerlo, no podía creerlo, no me cabe en la cabeza por qué la gente es así, porque todos somos así, hermano. Porque hay una raíz de pecado en todos nosotros. Porque el que hizo eso estaba pensando en él. Porque muchas veces, si yo no rindo mi vida al Señor, terminaré pensando primero en mí, queriendo pasar por encima de otras personas. Y eso es lo que nos va a llevar a los conflictos. Y los conflictos van a existir siempre, siempre, siempre van a existir. ¿Qué me dice usted en una relación de pareja, de esposos? Cuando la esposa o el esposo le dicen a su pareja: tenemos que hablar. ¿Qué le da a la pareja? Miedo. ¿Cuándo? ¿Por qué? No, tenemos que hablar. Es lo más natural. El Señor nos dio a nosotros algo, la capacidad de comunicarnos. Tenemos que hablar, tenemos que enfrentar lo que está sucediendo. ¿Y qué hace el otro? Hermano, lo evita. Lo evita. Y no lo evita para salvarse, no lo evita para salir
al otro lado bien. No, al contrario. Lo hace porque no quiere enfrentar un conflicto, hermano. Nosotros tenemos una cantidad de conflictos sin solucionar. Es más, estoy seguro que en los hogares, en los matrimonios, hay una cantidad de conflictos que no se han solucionado. Y tratamos de echarle tierrita. Dejemos así. Es que a mí no me gusta discutir. ¿Sabe usted que es necesario? Sin llegar al pecado. Airaos, pero no pequéis, dice la Biblia. Pero es necesario. Y es necesario hacerlo en sabiduría. En una reunión de pareja les dije, hasta se pueden programar las peleas. ¿En serio? Necesitamos hablar, mi amor. ¿Cuándo? Ahorita, no, porque tengo la cabeza caliente. Pero mañana vamos a almorzar. Y en el almuerzo tenemos que hablar. Es necesario, hermano. Porque debemos ir a la raíz del asunto. Si no vamos a la raíz del asunto, hermano, vamos a vivir muchísimos momentos de odio, de victimización, de rencor, la raíz de amargura. En otras palabras, todo lo que nos va a impedir ver a Dios. ¿Sabe qué es la comunicación? Escuche bien esto, hermano. La comunicación es un proceso de intercambio de información, de ideas, de sentimientos y emociones. Eso es la comunicación. Intercambio. Yo hablo, yo escucho. Yo hablo, yo escucho. Yo expreso, yo escucho. Intercambio. Lo que tenemos ahorita no es una comunicación. Aquí yo estoy hablando y usted está escuchando. Pero si al terminar nos paramos a conversar, ¿qué es lo que yo quiero? Vamos a hablar con él. Yo hablo y quiero escucharlo. Vamos a intercambiar ideas. Vamos a intercambiar emociones. Él me va a decir que no le gusta, que sí le gusta. Vamos a intercambiar sentimientos. Eso es la comunicación. Y es la única manera, hermano. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, el versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Hermano, no sé si usted le ha orado al Señor. ¿Por qué en su hogar hay estancamiento? ¿Por qué en su hogar hay problemas tan fuertes? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su relación de pareja? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está la relación con los hijos? La bendición de Dios viene sobre la unidad en un propósito, en un acuerdo, hermano. Cuando esto no existe, no va a haber avance. Y esto es un arma poderosa que utiliza el enemigo. Se llaman los argumentos de división. Son muros que levantamos. Muros que no queremos ni la pareja, ni el que está al lado de allá cruzar acá, ni yo quiero cruzar allá. Hermano, las redes sociales nos llevaron a nosotros a la cima de la apariencia. Antes la gente aparentaba, pero ¿quién le veía las fotos en su casa? Nadie. Aparentaban ser la familia feliz, la pareja feliz, el matrimonio feliz. Ahora eso es lo que mostramos en las redes sociales. Con un viaje, con un almuerzo, con una cena. Hermano, pero cada uno tirando para su lado. Una casa dividida nunca va a prosperar. Una familia dividida nunca va a prosperar. Un hogar dividido nunca va a prosperar. Y no se lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Toda casa que se divide contra sí misma va a ser asolada, destruida, atacada, pisoteada. ¿Por quién? Por Satanás. Porque la división es la puerta por la que él entra.
Pero pastor, usted dijo que siempre va a haber diferencias de pensamiento con su esposa. Claro que sí. Ella es mujer, yo soy hombre. Ella piensa diferente a mí, pero tenemos algo que nos une. Por eso conversamos. Hermano, ¿dónde es donde más conversan las familias, las parejas? Debajo de las cobijas, por la noche, cuando se acuestan, antes de dormirse. ¿Pero de qué hablan? Hermano, hablan del prójimo. En vez de solucionar las diferencias, pueden hablar de todo el mundo. Oiga, y sí vio hoy en la iglesia, y sí vio que no sé qué, y el otro, ¿y qué le pareció a este? Imagínense que hoy, y la compañera, y el vecino, y una cosa y la otra, y ahí se van quedando dormidos. Hablaron de todo el mundo, menos de lo que necesitaban hablar. Necesitamos hablar. ¿Cuándo? Pues esta noche, cuando nos acostemos. Antes de dormirnos necesitamos hablar, necesitamos conversar. Hermano, el enemigo está destruyendo hogares, pero a la velocidad, mejor dicho, que usted no se imagina. ¿Y sabe por qué lo está haciendo? Porque no tenemos sabiduría, ni el carácter para enfrentar las situaciones. Por eso le decía, Satanás termina atacando el carácter de los que deberían tener el carácter de Cristo. Usted y yo, todos los días, dice la Biblia, que el Señor inició una buena obra. No dice una obra, dice una buena obra. Y que el Señor empezó esa buena obra y la perfecciona, la buena obra. Y esa buena obra es que usted y yo tengamos el carácter de Cristo, que reflejemos a Cristo. No es que nos parezcamos físicamente. Usted sabe cómo es físicamente Cristo, porque hemos visto en las películas, hermano. Pero ¿será que si era así como lo dicen en las películas? No sabemos. Lo que usted debe reflejar de Cristo es la esencia, o lo que conocemos como la sustancia. Y esa sustancia es la palabra de Dios habitando en usted, en que en medio de las dificultades, y en este caso los conflictos, responda usted como una persona diferente al resto del mundo. Hermano, siempre va a haber diferencias. El que piense o el que sueñe que nunca va a haber una diferencia, está mal. A mí me preguntan los jóvenes muchas veces, o las parejas, los noviazgos, ¿cuándo estamos listos para casarnos? A ver, por ahí otro que ande de novio. ¿Cuándo está uno listo para casarse? Cuando tiene madurez, hermano. ¿Y cuándo tiene madurez? Cuando usted está dispuesto a ceder porque sabe que se va a ir con una persona igual de imperfecta a usted. Y que después de que termine la fiesta del matrimonio, llegan a la casa y ahí va a empezar las diferencias. Así se aman mucho. Pero los dos vienen de dos historias completamente diferentes. Vivían cosas completamente diferentes en la casita. Las diferencias comienzan ahí. ¿Cuándo estamos listos? Cuando usted tiene la madurez para ceder por el otro. Ahí está lista una persona para casarse. Hay matrimonios que llevan 20 años y todavía no están dispuestos a ceder. Dígale, pastor, que la razón la tengo yo, y el otro diciendo lo mismo. Yo no hay en la mitad. Yo siempre les digo a las parejas, no, hermano, aquí hay 3 versiones de la historia. La de cada uno de ustedes y la verdadera. ¿Y la verdadera quién la tiene? Dios. Y el Señor nos está diciendo hoy que estamos perdiendo nuestra vida en una cantidad de conflictos que podíamos enfrentar y solucionar si ponemos como centro de nuestra vida la palabra de Dios. Hay personas que tienen liderazgo, que tienen todas las características para ser líderes, pero les llegan los conflictos, hermano, y se desmoronan, salen corriendo, se ponen los pelos de punta, responden de la peor manera. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, había un conflicto. Dice la Biblia, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron,
No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Hay un conflicto, hay un reclamo. Vienen unos y dicen, a nosotros no nos están atendiendo a las viudas de nuestro pueblo como las deberían atender. No les entendían por el idioma. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos aquí un problema. A las otras le están atendiendo y estas están pidiendo y resulta que no les dan porque no les entienden nada. Los líderes tenían un problema, los predicadores tenían un problema, los evangelistas tenían un problema. Bueno, nosotros sí entendemos, pero ¿podríamos irnos nosotros a atender las mesas para ellas? ¿O dejamos la predicación? No, no podemos hacerlo. Entonces solucionemos este conflicto. El que me está hablando, ¿sabe qué tiene? Razón. Ellos tienen razón. Ellos no están viniendo aquí a molestar. Esto, imagínense en el tiempo de hoy. Ay, pastor, es que no nos están atendiendo allí bien. De malas. No venga por aquí a decir nada. ¿A usted qué le interesa? Entonces váyase por donde vino. Porque así es que se responde hoy, hermano. Pero estos se dieron cuenta, tienen razón. Su demanda tiene razón. Los que están aquí con la esposa, esposas, esposos, ¿podría usted decirle con toda la tranquilidad de su corazón a su pareja, oye, ¿sabes qué? Ya que están tocando este tema en la iglesia, tú tienes razón. Hermano, ellos escucharon. ¿Saben qué tienen razón? Vamos a solucionar esto inmediatamente. Llamemos a unos hombres, escojamos a uno, ustedes se van a dedicar allá, nosotros nos dedicamos allá. ¿Todos quedamos tranquilos? Sí, todos quedamos tranquilos. ¿Sabe qué hicieron? Le cerraron la puerta al enemigo. Usted puede zapatear todo el día en su casa echando fuera al diablo. Todo el día. Y gritar todo lo que usted quiera gritar. El diablo no se asusta por sus gritos. Usted puede pensar que una cosa es independiente de la otra, que su economía, por ejemplo, es independiente a su relación de pareja, y no es así. Leas el libro de Malaquías. El Señor habla de los votos matrimoniales. Y cuando alguno es infiel, desleal a los votos matrimoniales, se afecta todo, absolutamente todo. ¿No ve que Él es el garante de los votos matrimoniales? Hermano, en la unidad, en su familia, ahí está el centro, si es con Dios, para que todo el resto de cosas funcione. Usted puede echar al diablo en la economía, Satanás fuera, en el nombre de Jesús, lárgate, no sé qué cosa. Y el diablo va a seguir ahí. ¿Sabe por qué? Porque la división que usted tiene como pareja o como familia, palabra de Dios dice que es asolado ese hogar. Hermano, saque al enemigo. Saque al enemigo. Enfrente los conflictos de una manera madura. Les decía entonces, están estos líderes, hay un conflicto, hay una visión clara, tienen razón, hay que solucionarlo, se manifiesta el liderazgo trae una solución, escogen a los que van a servir las mesas y listo, se acabó. Se le cerró la puerta a Satanás. Ciérrele la puerta a Satanás, hermano. Ciérrele la puerta al enemigo. Primero que debe hacer en medio de los conflictos es acepte que hay un problema. Es lo primero. ¿Cómo anda su casa? ¿Cómo anda su trabajo? Acepte que hay un conflicto. Lo segundo que debe hacer, hermano, comprenda que todas las personas que están involucradas en ese conflicto, así sea solamente su pareja o toda la familia o sus compañeros de trabajo o sus vecinos o sus hermanos en la fe, absolutamente todos tienen un trasfondo pasado y presente de lo que hay en sus vidas. Son personas que han vivido situaciones. Entonces entienda eso. Lo tercero, hermano, la resolución de un conflicto no tiene nada que ver con ganar o perder.
Porque cuando no se soluciona un conflicto, todos pierden. Y cuando se soluciona, todos ganan. Entonces olvídese del argumento de yo tengo que ganar, que ese viene del orgullo y del ego. Lo cuarto, hermano, no caiga en los extremos. Ni se victimice ni humilla al otro. Limite esto. Traiga un equilibrio. Y por último, para solucionar un conflicto, y ojalá esta iglesia se convierta hoy en un lugar de acuerdos, de paz, aprenda a decir dos cosas. Lo siento y tienes razón. Se convierte usted en una persona libre, hermano. Libre. Eso muestra madurez en su vida. Eso muestra que entendió usted lo que es ser cristiano. Hermano, hay muchos problemas que nosotros no podemos evitar. ¿Y no tendremos conflictos nunca más? Claro que sí. Pero tenemos a Cristo y tenemos la palabra de Dios y tenemos al Espíritu de Dios para llegar a esos acuerdos. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dicen otras versiones de la Biblia, anda buscando a quien esclavizar. Quizás es usted una de las personas que ha sido esclavizada. El apóstol Pablo habla en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 11. Él dice que no debemos nosotros pasar por alto las maquinaciones del enemigo. ¿Y sabe de qué está hablando? Del perdón o de la falta de perdón. Hermano, cuánta amargura hay hoy en los corazones. Todo porque no ha sabido usted enfrentar los conflictos. ¿De qué nos sirve a nosotros ir a la iglesia todas las semanas durante muchos años y seguir reaccionando como personas que no tienen a Cristo en su corazón ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, llenos de odio, llenos de rencor, llenos de rabia, llenos de amargura? En el mismo libro de los Hechos, en el mismo capítulo 15, terminado esto, dice la Biblia, que siguieron predicando, y en el versículo 36 al 41, que se lo voy a dejar de tarea, viene otro conflicto. Pero ya no era con todas las iglesias, ahora era simplemente entre Pablo y Bernabé. Listo, entonces nos vamos de viaje misionero, vámonos de viaje misionero. Entonces llevemos a José Luis. No, yo no quiero llevar a José Luis. Y a Adriel, no, yo sí quiero llevar a José Luis. Tenemos un conflicto. No lea la Biblia, no dice ahí José Luis. De pronto alguno dice que en el capítulo de los Hechos iban a llevar a José Luis. No. Pablo y Bernabé por Juan Marcos. Pablo estaba molesto. Acaba de solucionar el conflicto allí en el concilio de Jerusalén y ahora está molesto con Juan Marcos y le dice a su amigo, con el que ha estado viajando, le dice, no, yo no quiero llevar a ese. Y el otro le dice, yo sí quiero. Entonces, ¿qué hacemos? Solucionemos el conflicto. Váyase usted con Silas, yo me voy con Juan Marcos, démonos la mano, sigamos haciendo la obra de Dios, todos sigamos siendo amigos. Luego se encuentran nuevamente, hermano. Pero ¿qué tal hubieran dicho? Ah, yo por allá no vuelvo a predicar. Yo a esa iglesia no vuelvo. Ay, no, ese conflicto con el hermano, yo por allá no vuelvo. Imagínense, hubiéramos perdido a estos hombres, a todos, porque todos eran buenos. Pablo, Silas, Juan Marcos, Bernabé. No, había que solucionarlo, porque no le damos lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. Quiero invitar que se ponga de pie. Recuerde, mi hermano, que el enemigo ataca el carácter, es decir, cómo reacciona usted. Hay gente que está esclavizada en su carácter. Aunque vaya a la iglesia todos los días, están esclavizados. Y eso no es lo que Dios quiere. Si usted está aquí en familia, empiece a poner en práctica.
¿Hay algún o algunos conflictos sin resolver? Este es el momento. Este es el tiempo. Entre esposos, padres, hijos, recuerde que es necesario, vamos a empezar por el final, aprender a decir esas dos frases. Lo siento y tienes razón. Aquí está el acuerdo. ¿Qué dice Dios de la situación que tú estás viviendo? ¿Qué dice Dios de la situación que estás viviendo? ¿Eres una víctima? No, no eres una víctima. ¿Hay asuntos sin resolver? Sí. ¿Tenemos que tener el carácter y la madurez para enfrentarlos todos? Sí. ¿Podemos vivir una vida sin conflictos? No. No se puede. Nacimos para vivir en comunidad, hermano. Tenemos familias, nos encontramos en la iglesia. Ahorita usted sale y se encuentra con un montón de gente. Hay cosas que no le van a gustar. Hay cosas que lo van a incomodar. Pero usted tiene a Cristo, hermano. Usted tiene a Cristo. Los que están aquí en familia, los que están como esposos, yo les invito a que oren el esposo por la esposa. Que ore esa esposa por ese esposo, hermano. Que reconozcamos que el otro tiene razón. Que quizá todo lo queremos para este lado. Que no hemos hecho sino demandas de todo lo que yo quiero, con lo que yo me siento bien. ¿Y qué pasa con la otra persona? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo es un matrimonio según la Biblia? Hay dos pilares fundamentales, el amor y el respeto. Sin eso no hay nada, hermano. Sin eso no hay nada. Vamos a orar. Ore para que el Espíritu de Dios lo guíe, hermano. Ore para que el Espíritu de Dios lo llene. Para que el Espíritu de Dios obre en usted, trayendo sanidad en su corazón. El que está al lado suyo es importante. Usted no sabe el trasfondo de la persona. Puede ser su vecino, su compañero de trabajo. Usted no sabe las cosas que ha vivido. Usted puede dedicarse a señalar todas las cosas malas y amargarse. O puede enfrentar la situación y compartir palabra de Dios. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, nos falta aprender mucho en lo que tiene que ver con el carácter. El enemigo ha tenido esclavizadas a muchas personas y muchos ni cuenta se han dado, Señor. Hemos mirado siempre las cosas externas, vemos como bendición las cosas externas, fingimos ser muy espirituales, pero Señor, la realidad es que muchas veces no hemos podido lidiar con las aflicciones, con los conflictos. Yo te pido en esta hora, Señor, que traigas sanidad a los corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre de tal manera, Señor, que no alberguemos más en nuestro corazón, no dejemos que habiten más allí las heridas, todo aquello que saca lo peor de nosotros. Porque eso no es lo que tú quieres, Señor. Eso no es lo que tú quieres. La mayor muestra de madurez es aprender a reconocer en el otro que tiene razón. De pronto su familia no está en este lugar. De pronto su esposo, su esposa no están en este lugar. Pero oro al Señor para que en esta hora le permita ver que sí, que su pareja tiene razón también. Que no en todo tiene razón usted. Que usted no tiene la última palabra. Que esos conflictos que hay en su hogar vienen por el orgullo, por el ego. Porque en cambio de estar en unidad y ser bendecidos por Dios, viven en una completa batalla, en una completa lucha. Y la palabra de Dios lo dice de una manera clara y contundente. Una casa que se divide contra sí misma nunca va a salir adelante, nunca va a prosperar. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón por ese orgullo, por la altivez, por no saber enfrentar los conflictos,
por no tener ni idea de cómo llegar a acuerdos, Señor, por la dureza del corazón que nos ha llevado simplemente a pensar siempre que nosotros tenemos la última palabra. Hay hogares que se están destruyendo, hermano. Hay familias que se están destruyendo. Hay ministerios que se destruyen por la división. Comunidades que entran en una guerra por la división que hay en los corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Llénalo, Espíritu Santo. Que tu presencia, amado Dios, sea como un bálsamo. En el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu Santo. Trae sanidad al corazón, fortaleza, y guíanos, Señor, a tomar las mejores decisiones. Hermano, usted puede hoy empezar a vivir algo diferente. Recíbalo en el nombre de Jesús. Cuando llegue a casa, acuérdese de lo que es comunicación. Es intercambiar, hablar y escuchar al otro. Hablar y escuchar al otro. Ponerse en el lugar del otro. Ceder. Ahí está la madurez. Cuando yo puedo reconocer que el otro tiene razón. Sopla, Espíritu Santo. Todas las mentiras del enemigo, yugos, cadenas con que el enemigo ha atado a muchos hoy caen en el nombre de Jesús. Hay libertad. Hay libertad. En el nombre poderoso de Jesús hay libertad. Oro por los hogares, Señor. Oro por las familias. Oro, Señor, por los ministerios que se estancaron. Porque aquí hay ministros de Dios que están estancados completamente. Porque no saben enfrentar los conflictos. La Biblia nos muestra ejemplos desde el Génesis. Y solo habían dos creados. Adán y Eva. Y ya existían los conflictos. Siempre estarán. Pero los conflictos no van a destruirnos, mi hermano. Porque la oposición que hay, el desacuerdo, las luchas que hay entre dos o más personas, cuando las llevamos a la palabra de Dios y al propósito de Dios, allí es donde llegamos a acuerdos. Poder entender que Dios también llamó al otro y que lo ama. Poder entender que en mi hogar, claramente yo no soy la víctima, que yo también soy victimario, que yo también he hecho sufrir y he causado heridas, que puede que reclame hoy cosas a mi favor, pero no escucho lo que está reclamando mi pareja. Puede que le exija a mis hijos que sean como yo quiero, pero no los escucho que hay en sus corazones. Señor, ayúdanos a enfrentar los conflictos. Guíanos en sabiduría. Guíanos para ser libres en el poderoso nombre de Jesús. Y nunca más dejar que se ponga el sol sobre el enojo. En el nombre de Jesús. Poder tener la firmeza, la fortaleza de cuando que veamos la necesidad y cuando cosas estén ocurriendo, poder decirle a las personas: necesitamos hablar. Y que cuando alguien nos diga que necesita hablar con nosotros, si es mi hijo, si es mi padre, si es mi esposa, no debo llenarme de temor, sino todo lo contrario. Prepararme para solucionar un conflicto. Porque Dios se va a glorificar. Porque Dios me quiere bendecir a mí y a mi casa. Porque el Señor ha dado promesas que están detenidas y estancadas por la falta de sabiduría, por no tener dominio propio, por no madurar en el propósito de Dios, por no permitir que la palabra de Dios more de tal manera en nuestros corazones que nos haga entender que no se trata de los que ganaron y perdieron,
No se trata si yo siempre tengo la razón y le gano a mi esposa, no. Porque la división nos va a hacer a los dos perdedores. Pero cuando solucionamos los conflictos, los dos vamos a ganar. Vamos a crecer. Y Dios va a seguir bendiciendo nuestra casa. En su trabajo, hermano. Los que trabajan en empresas familiares, el desacuerdo trae ruina. La división trae ruina, hermano. Nada va a funcionar cuando hay dos o más personas y cada uno tira para su lado. Tienen que llegar a acuerdos. Y el centro de esos acuerdos es Jesús. Y el centro de esos acuerdos es la palabra de Dios. Perdone lo que debe perdonar y deje en el pasado todo lo que ocurrió. Pero mire de aquí en adelante de una manera diferente. No deje que le gane ventaja el desacuerdo, el conflicto. La Biblia nos habla que hay grietas que amenazan ruina. Hay grietas a las que no se les prestó atención en su momento y hoy están a punto de derrumbarse. No espere a llegar a ese punto, hermano. No deje que el enemigo lo lleve a ese punto. Ahora, dé el paso usted. No espere que nadie más lo dé. Dé el paso usted. Tienes razón. Mira, mi amor, en lo que estás hablando. Tienes razón. Lo siento. Lo siento. Créame que ese día Satanás cae vencido y derrotado. Vencido y derrotado. Sin gritos, sin zapateos, sin peleas. Simplemente diciéndole a su familia, tiene razón. A su esposa, a su esposo. Lo siento, perdóname. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque esta palabra, al ponerla por obra, va a traer paz a nuestros corazones y va a sanar las heridas en muchas personas. Si usted es soltero, ¿con qué personas tiene conflictos? ¿Con un compañero, compañera de trabajo? ¿Quiere ver a Satanás caer vencido y derrotado? Enfrente el conflicto. Ore por la persona. Reconozca su responsabilidad. Ese día, hermano, hay una fiesta en el reino de los cielos tremenda. Y usted va a sentir cómo la gracia y el poder de Dios desciende sobre su vida. No permita que el enemigo le siga robando la paz y sobre todo, que el enemigo siga estancando toda la bendición que Dios tiene para usted. Porque está estancado. Está estancado. El enemigo no se la ha robado, no se la va a robar, pero sí está estancada. En el nombre de Jesús, todo muro de estancamiento hoy cae en el nombre poderoso de Jesús. Oro por la unidad de las familias, por la unidad de los ministerios y por entender, Señor, nuestro lugar como hijos tuyos. En el nombre de Jesús te doy gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás a partir de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor, para que todos los que estamos en este lugar salgamos completamente libres y que ninguno se niegue, Señor, a la obra maravillosa que tú comenzaste y que hoy estás perfeccionando. Que el orgullo, que el ego, que la autosuficiencia, que la autonomía, que es lo que caracteriza a muchos hoy, caiga en el nombre de Jesús. Y que su vida esté bajo el dominio del hombre espiritual y no del hombre carnal. No es difícil, hermano. No es difícil hacerle frente al enemigo. Él anda como león rugiente buscando a quién devorar, a quién esclavizar. No caiga en la trampa del enemigo. Gracias, amado Señor, por tu palabra, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.